Muchas gracias nuevamente por esa preferencia. Usted está con su revista informativa Enlace TV que se emite por Canal 49 Voz TV. Lo reitero, un medio de comunicación que está y tiene sus bases acá en nuestra querida ciudad de El Alto. Era la canción muy bonita, por supuesto, de Queen con el inigualable Freddie Mercury, que nos cantaba ese bonito tema música. Y bueno, hoy día estamos también con un invitado muy especial, nos visita el licenciado José Antonio Zamora. Ustedes deben recordar, era exministro de Medio Ambiente y Agua, una persona muy conocida, conocedora de todo lo que es la ciudad del Alto, La Paz, bueno, todas las zonas de Bolivia. A quien decimos bienvenido, licenciado, estamos aquí para dialogar sobre el agua. Muchísimas gracias. En principio, desde luego, agradecer la invitación que me han formulado para poder estar presente aquí. Agradecerle al canal también por recibirme y obviamente estoy a su disposición. Bueno, licenciado, yo le agradezco a su gentileza que venga. Vamos a hacer algunos ciclos de hablar de este tema muy importante, apasionante, lo que es el agua. Sin agua no podemos vivir, no hay vida. Estaremos hablando también sobre el medio ambiente. Y por ahí le metemos algo de política también. Con todo gusto. Muy bien. Ahí estamos. Bolivia, como el eslogan lo dice, corazón del sur, es privilegiado, por ejemplo, por la naturaleza. Pertenecemos a las tres cuencas, la del Amazonas, la del Pacífico, y que tenemos ríos también que van a la zona del Pacífico y por supuesto la del Plata. Así es. Y dentro de todo eso está la ciudad de La Paz, que tiene bastantes caudal del agua. Ahora usted nos va a explicar, por ejemplo, todas estas estaciones. Hace 2 años la pasamos medio verde también porque hubo, no sé si falta de previsión o qué es lo que sucedió, pero hubo escasez de agua, sí, hubo bastante racionamiento. ¿Qué es lo que pasa? La Paz tiene bastante agua, tiene bastantes vertientes, tiene bastantes ríos, hay vertientes subterráneas donde se puede sacar, lagunas. ¿Cómo va todo, licenciado? Bueno, efectivamente, como menciona, Bolivia es uno de los países que tiene una muy buena cantidad de agua. En general, del 100% de agua que hay en el mundo, el 97% es agua salada, un 2.5, 3% vendría a ser agua dulce. Qué increíble, ¿no? ¿No es cierto? Y buena parte de esa agua dulce está básicamente en el Antártico. Entonces, obviamente, la disponibilidad que tenemos ya nosotros de agua dulce en los diferentes países realmente es limitada, pero a pesar de eso, Bolivia está dentro de los 20 países que tienen mayor cantidad de agua. 20 países. Dentro de los 20 países, ¿no es cierto? Con relación a lo que nos comenta, efectivamente, el 2016 hubo una crisis del agua que supuestamente sucedió porque nuestras represas disminuyeron el agua que tenían embalsada, ¿no es cierto? Efectivamente sucedió ese tema. Yo la verdad todavía, y soy honesto, tengo una duda con relación a ese tema porque de la época en la que yo estuve como autoridad, como ministro, a través de la Autoridad de Agua y a través, en este caso particular, de EPSAS, hacíamos monitoreos constantes a los niveles de las diferentes presas que tenemos aquí en La Paz y en el Alto, a través de las cuales básicamente nos abastecemos de agua. Y también hacíamos controles sobre las precipitaciones para ver efectivamente que adelantarnos, digamos, a cualquier situación de crisis. Lamentablemente, el 2016 sucede algo que a mí me llama mucho la atención. Efectivamente, estamos atravesando hace muchos años atrás ya por lo que nosotros conocemos como la crisis climática, que otros la llaman el cambio climático. Yo me refiero a ella como crisis climática porque para mí es también parte de una crisis del capitalismo, por la forma del desarrollo que ha consumido, digamos, tanto al medio ambiente. Entonces eso nos ha generado una crisis, en este caso, de falta de agua, ¿no es cierto? Pero no creo que ese haya sido el factor principal. Tengo algunas ideas al respecto, pero claro, ese tema hay que probarlo porque EPSAS permanentemente medía los niveles de las aguas y a mí me llama la atención que en su momento no se haya hecho una alerta, digamos, temprana, si se quiere, con relación a este tema, más si consideramos que ese año, no como este, pero también ese año llovió.
entre el 2015 y el 2016 llovió, y las lluvias, hasta donde yo recuerdo, y seguramente los amigos telespectadores también se acordarán, que llovió en enero, en febrero, en marzo, y las presas estaban llenas, ¿no es cierto? Entonces, ahí me queda una duda. Entonces, de todas maneras, digamos, producto de esa crisis del agua, nuestro hermano presidente reaccionó de una manera, bueno, que era la que había que esperar, porque el presidente tomó decisiones para que inmediatamente se resolviera la crisis. Para atender la crisis en ese momento se tomaron varias decisiones, pero las fundamentales fueron la de generar nuevos proyectos que permitan que a futuro, en el mediano plazo, no suceda una cosa similar. En el ministerio, cuando estábamos en el ministerio, hicimos un trabajo interesante que tiene que ver con los planes maestros metropolitanos para las ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija. Es un trabajo que se desarrolló con recursos, con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo. Ahí este trabajo básicamente tenía como objetivo mostrar cuáles serían las soluciones para la provisión de agua a futuro en las ciudades que he mencionado, hasta el 2036. Y efectivamente, en lo que se refiere al Alto y en La Paz, se menciona la construcción de varios sistemas de agua, se menciona el hecho de tener, digamos, cuidado en nuestras presas, en mantener mejor las presas que tenemos. Se menciona también el tema del agua subterránea, por ejemplo, como el tema de Tilata, y en los pozos que ahora se han perforado en San Felipe. Entonces, se mencionan esos proyectos, pero por las mismas gestiones y por la preocupación de nuestro hermano presidente, también aparecieron otro tipo de proyectos, como el tema del bombeo de Estrellani, que se está haciendo ahora de las aguas del río Unduabi hacia Incachaca, ¿no es cierto?, que supuestamente nos tiene que proveer entre 200 y 280 litros segundo. Y otros proyectos como el de Palcoma, que fue el que inmediatamente se trabajó precisamente para solucionar la crisis del agua y que nos permitió de alguna manera superar esa situación, ¿no es cierto? Aparte de eso está el proyecto que se está haciendo, entiendo, en Choqueyapu, donde se va a generar una presa que nos va a generar 500 litros segundo, un proyecto que entiendo va a costar alrededor de 40 millones de dólares. En fin, nuestro hermano presidente tomó decisiones para que precisamente, particularmente en el caso de La Paz y el Alto, no volvamos a sufrir o no volvamos a pasar por una situación similar. Yo reitero, tengo una duda con relación a la crisis del agua y no, es decir, está bien el cambio climático, el efecto de la radiación, el sol, es verdad, pero nunca como para reducir los niveles de las presas a los niveles que quedaron. Muy bien, licenciado. Nosotros también nos preguntamos, ¿no? ¿Hay suficiente agua en La Paz? Para captar, recordemos que el tiempo va a avanzar, la población va a crecer, las necesidades también de agua, a ver. Y además veo también que hay falta de conciencia de los vecinos, ¿no? Yo veo que algunos vecinos tienen 2, 3 movilidades, lavan sus carros, sus autos y como río hacen correr el agua, no desperdician. Las veces que hemos tenido la oportunidad de acompañar al Ministerio del Agua, hemos visto, por ejemplo, en el camino a Los Yungas, Incachacas, presas, son presas medianas a pequeñas. No soy experto, las veo, no 3 millones, 4 millones. Una que sí es bastante grande, la de Tuni Condorina, 27 a 30 millones de metros cúbicos, que inclusive ya es una laguna bastante grande que por sus dimensiones es muy difícil que se pueda secar, porque ahí tenemos los nevados que están surtiendo, a pesar que nuestros nevados también están empezando a desaparecer. ¿Y no sería ya una forma de empezar, digamos, a ver, canalizar otros sistemas mucho más grandes, ¿no? Que pasen de los 20 millones, por ejemplo, de metros cúbicos de agua para que tengan mayor capacidad y además puedan surtir de agua, digamos, durante más tiempo? Porque 3, 4 millones, yo también comparo, ¿no? En números chicos, digo, se puede secar más rápido. No, efectivamente, eso es absolutamente cierto. En el caso de La Paz y el Alto, en una gran parte, en realidad, la provisión de agua precisamente viene a través de lo que viene a ser nuestros nevados, ¿no es cierto? Y ese es un tema que tenemos que cuidar mucho más aún cuando sabemos que nuestros nevados están, por causa también nuevamente de la crisis climática, están derritiéndose muchísimo más rápido de lo normal o de lo que ocurría hace muchos años atrás.
Entonces, efectivamente, a largo plazo, a mediano o largo plazo, tenemos un serio riesgo con relación a la provisión de agua. Y el presidente por eso tomó las decisiones que tomó y las recomendaciones que siempre daba venían precisamente en el tema de los embalses, de las represas, de captar agua para que a futuro no tengamos esta situación. Pero también tenemos, como usted lo ha señalado, un principio que pensar en que tenemos que cuidar el agua que tenemos, ¿no es cierto? Lamentablemente hacemos un uso abusivo, si me permiten el término, del agua, hacemos derroche del agua, no estamos generando la conciencia necesaria, pese a que desde el gobierno, a través del ministerio, siempre se han generado políticas para ver el tema del cuidado del agua, el lavarse los dientes, no con el grifo abierto, el tener duchas más cortas, el revisar las conexiones, la pérdida de agua. Gota tras gota, no sé, siempre litros y litros se van exactamente, perdiendo. se ha dicho que teníamos en el ministerio de que gota tras gota el agua se agota, ¿no es cierto? Entonces, este tipo de cosas, nosotros en este caso como beneficiarios, si se quiere, del agua, deberíamos tener muchísimo cuidado también en su preservación. Eso por ese lado, es decir, ahí podríamos nosotros tener la posibilidad de ahorrar también la cantidad de agua que supuestamente podemos usar por persona. Una consulta, ¿no? Licenciado, ahorita se me viene, por ejemplo, ¿para qué más? Nos gusta tener flores y le damos una regada y se va pues ahí 100 litros, 200 litros de agua. Estaba leyendo, en algunos países hay agua de primera y segunda, si podemos llamarle, ¿no? La agua de primera es para consumo humano, lógicamente, y la agua de segunda es agua reciclada, que precisamente se usa para lavar, para los jardines, inclusive para lavar las calles, todas esas cosas. ¿Será tan difícil poder implementar en un futuro cercano acá? No, en realidad no, ese es un tema incluso que tendría que ver con decisiones más personales, más familiares incluso, ¿no es cierto? Precisamente porque deberíamos, ahora que está lloviendo, por ejemplo, deberíamos tener todos la capacidad de acumular o de recibir esas aguas de lluvia, por ejemplo, ¿no es cierto? Claro. Ahora que subía en el teleférico, por ejemplo, también llamaba mucho la atención, he estado viendo muchas casas por las que pasa el teleférico, en donde veía recipientes, como que estuviesen esperando ser llenados por el agua de lluvia. Y en muchas casas he visto que de las propias canaletas están saliendo algunas conexiones para algunos turriles y cosas de esa naturaleza. Entonces, efectivamente, es una decisión que tenía que ser el ministro muy ojo, ¿no? Para ver todas esas cosas. Claro. Nosotros pasamos por ahí no hemos visto nada. ¿No? Véanlo, y obviamente eso genera una cierta lógica, una cierta educación también, porque como usted bien dice, esa agua en muchos casos guarda, ¿no? Además, las familias es la única agua que tienen para utilizar en el día, la hierven, qué sé yo, tratan de cuidarla, y bueno, pero también deberíamos ver esa manera para poder, qué sé yo, regar nuestros patios, nuestras plantas, mantener el aseo en la casa. Interesante toda esta situación. Ahora, le hacía la pregunta anteriormente, por ejemplo, ¿no sería ya bueno, porque hay represas que vemos que hablamos que son desde 1940, 35, por ejemplo, que no pasan de los 3 millones? Supongo que en esa época eran suficientes para la población que había en La Paz, ¿no? Por ejemplo, y les reitero que cuando visitamos Tunicondorir hemos visto que era una represa bastante grande, una laguna, se puede aprovechar creo que la cría de truchas, todas esas cosas. Tenemos otra por Milluni, Milluni aquí, son bastante grandes, por ejemplo, y ahora el proyecto que está haciendo el plan, proyecto de Peñas, por ejemplo, la represa, que ellos, según informaciones tenemos, son por lo menos para 50 años. Así es, A ver, háblenos un poquito de todo eso. Efectivamente, como le decía, el presidente instruyó, él ya tuvo esa mirada, y debo reconocer, a pesar de que no estoy en gestión desde hace tiempo atrás, estoy en la vida privada, digamos, pero tengo que reconocer que el presidente permanentemente hacía esas recomendaciones al ministerio de que deberíamos estar pensando, buscando fuentes alternativas precisamente para hacer las construcciones de presas en el nivel que se requiere, y eso es lo que precisamente el Plan Maestro Metropolitano también recomendaba, ¿no es cierto? El tema del proyecto del multipropósito, por ejemplo, es un proyecto que también se ha impulsado a través de eso. Se está trabajando en esto, entiendo, desde el 2011, 2012, cuando se empezó con la idea, cuando se gestó la idea, se consiguieron los recursos. Cuando yo dejé el ministerio, habíamos dejado ya el proyecto prácticamente aprobado en el BID, pero también fue una lucha durísima en el tema social,
porque las comunidades aledañas, digamos, a las fuentes tenían obviamente sus requerimientos, sus dudas, y creo que todavía algunas persisten con alguna posición a ese respecto. Pero efectivamente ¿No se les está quitando el líquido a ellos? No, porque en realidad se entiende que se pueden generar entre 2 y 2.500 litros segundo. De hecho, 1.000 litros iban a salir hacia la ciudad del Alto. ¿Cuál es lo normal, por ejemplo, de un caudal normal? No, por ejemplo, a ver, volviendo a lo de Estrellani, nos generan 200 litros, entre 200 y 280 litros segundo. El proyecto este que le decía del Choqueyapu son aproximadamente 500 litros segundo que se van a generar. En este caso, meter 1.000 litros segundo para la ciudad del Alto realmente es importante, suficiente como para resolver los temas de provisión de agua, ¿no es cierto? Normalmente en esto lo que se hace es calcular el balance entre oferta y demanda. En el tema de la demanda, lo que se calcula en función de la población y la cantidad de litros de agua que consume, que se necesita como para vivir dignamente. Y a partir de eso se hace el cálculo de la demanda, obviamente, y sobre eso se buscan las fuentes que puedan cubrir esa demanda. Y para eso tenemos que encontrar, nuestros ingenieros hidrólogos son los que tienen que estar buscando fuentes, viendo nuestras aguas superficiales, nuestras aguas subterráneas, viendo precisamente dónde se encuentran la oferta de agua para que a través de obras de ingeniería podamos resolver. Por ejemplo, le lanzo una idea, en el tema del Silal, tenemos ahí una cantidad de agua interesante a nivel de permafrost que sale a los manantiales, se ha formado varios bofedales. Yo tenía la idea y teníamos la idea en el ministerio con un equipo que estuvo trabajando en ese tema, de llevar agua precisamente por bombeo a las ciudades, por ejemplo, de Uyuni, que podría ser un caso, o Tupiza, por ejemplo, ¿no es cierto?, que tienen problemas de abastecimiento de agua. Entonces, hay proyectos, se tiene que trabajar eso y permanentemente el ministerio tiene la obligación, conjuntamente a los municipios, de encontrar la solución para la provisión de líquido elemento para la población, ¿no? Muy bien, licenciado. Tiempo es oro en esta situación. Sí, sí. Pero, ¿sabe qué? Ya vamos a hacer un ciclo. No solamente también este medio, tenemos que hacer otro, porque es interesante uno saber que podemos o tenemos la capacidad como Estado plurinacional, como ciudad o departamento de La Paz, prevenir todo esto del agua, que hay reservas del agua, pero tampoco esto es inagotable, ¿no? Así es. Ya lo decía, ¿no? Y esto siempre decir, de todo el agua que hay del mundo, solamente un 2.5 a 3% es agua dulce reciclable, ¿no? Y lo demás es agua salada. Así es. Pero, licenciado, le quería saber su despedida, pero la próxima semana podemos estar charlando, por ejemplo, la cantidad de agua que tenemos aquí y si el medio ambiente también afecta en la escasez de las lluvias. Todas esas No, cosas. desde luego, son temas que hay que analizar, la forestación, el medio ambiente, el ciclo hidrológico, las lluvias, son claves para todo esto, ¿no es cierto? Y dentro de todo esto, yendo ya a la despedida, nuevamente pedirle a la gente que haga un uso adecuado del agua, tenemos que ser responsables, no podemos solamente exigir, sino también tenemos que por nuestra parte hacer lo nuestro, que es cuidar el líquido elemento, no desperdiciarla, ahorrar lo más que podamos en el agua, ¿no? Derecho y Eso es obligaciones claro. también, ¿no? Claro, y en todo caso los operadores de agua también preocuparse porque las cañerías no estén generando pérdidas de agua. Ahí tienen que trabajar también muchísimo, y si hay que reponer, tendrán que hacer las inversiones para hacer reposición. Los municipios también tienen que generar campañas en este sentido, o sea, todos tenemos que preocuparnos por qué vamos a hacer con el agua. No es un tema solamente que le atinge, perdóneme, al gobierno o al Estado, como quieran verlo, es un tema que absolutamente nos atinge a todos y nosotros todos somos responsables de esa situación. Muy bien, licenciado. Estuvo con nosotros el licenciado José Antonio Zamora. Ya lo han visto, lo han reconocido muchas personas, sobre todo acá en el Alto, que estuvo bastante, exministro de Medio Ambiente y Agua. Nosotros le decimos muchas gracias. Y la próxima semana estaremos también hablando ya de lo que les hemos adelantado. El medio ambiente influye mucho en el proceso de las lluvias, en el reciclaje natural que tiene que ver de nuestra naturaleza. ¿Está bien, licenciado? Muchísimas gracias. Buenos días, entonces. Por esta oportunidad. Bueno, nos vamos a una pequeña pausa y luego retornamos con su revista informativa en la CTV.